Hoy tenemos con nosotros a Esteban Zembellín, que es el CEO de Recoletos Consultores, una organización dedicada al desarrollo de mediadores, al desarrollo de gestión de corredurías, gestión de, digamos, de distintas formas de acceder a la mediación aseguradora, un profesional de una trayectoria con años en el sector. Y hoy vamos a enfocar nuestro programa desde el punto de vista de las personas. Las personas, ¿qué pueden hacer para trabajar en este sector? ¿Cuáles son las mejores fórmulas para trabajar? ¿Cómo puede ayudar el sector a salir de la crisis a aquellas personas emprendedoras que quieran iniciar una andadura profesional? Y para ello, como digo, contamos con Esteban Zembellín y con su organización Recoletos Consultores, que son expertos en el desarrollo de fórmulas personales para acceder a esta profesión. Esteban, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Pablo. Muchas Muy bien. gracias por contar conmigo y Esteban, saludos igualmente a Luis. perfecto. Esteban, en primer lugar, ¿cómo ves tú el sector asegurador en la situación económica que tenemos? ¿Cómo crees que está incidiendo? Ya tuvimos la opinión de fusiones y adquisiciones, ya tuvimos la opinión de UNESPA. Ahora me interesa conocer la tuya desde el punto de vista del mediador. A ver, el sector asegurador yo pienso que es una pieza clave en el engranaje del esquema económico, ¿no? En el cual vivimos todos aquí en Occidente. Con lo cual, en momentos de crisis o en momentos de ciertas tensiones, bien derivadas de un motivo o de otro, como ahora la que nos toca vivir, entiendo que es un sector que, vamos a decir, cobra fuerza, ¿no? Cobra fuerza. Y es un sector refugio a nivel profesional y es un sector que más que nunca se necesita dotar de profesionales que estén a la altura en formación y en medios, ¿no? Con lo cual, yo entiendo que el sector vive un momento, vamos a decir, dulce, donde hay crisis en algunas áreas, en el sector seguros, en el sector asegurador, en el sector de la gestión de riesgos. Lo que se da es realmente una oportunidad de mejorar el servicio y de negocio, por tanto, ¿no? No tanto como una frase manida, como una frase hecha. Todas las crisis son también una oportunidad, eso es cierto, pero eso es especialmente cierto en nuestro sector, donde, como digo, las crisis se viven de otra manera. Si hay crisis, las familias, las organizaciones de todo tipo, empresas, por supuesto, incluso instituciones, me atrevo a decir, tienen más necesidad que nunca de tener perfectamente perfilado lo que es la gestión de riesgos en su entorno, tanto en el programa de seguros como en el cumplimiento normativo, que más que nunca va a ser absolutamente riguroso y exigente, ¿no? Entonces, tanto en una vertiente como en la otra, que son las dos vertientes que nos ocupan a la hora de tratar con un posible cliente, entiendo que es el momento en el que más necesidad hay, por lo tanto, más exigencia, por lo tanto, se vive un momento dulce profesionalmente hablando. Esteban, y desde el punto de vista de emprendimiento, es decir, ahora con la pandemia hemos visto que probablemente se va a producir una caída en las tasas de empleo. Va a ser difícil que algunos recuperen su puesto de trabajo debido a las circunstancias económicas. Se ha abierto la puerta del autoemprendimiento, es decir, la puerta del autoempleo, por así decirlo. ¿Qué oportunidades profesionales ofrece el sector ahora mismo para aquellas personas que quieran iniciar una etapa profesional o que quieran buscar una fórmula para, de alguna forma, buscar nuevas expectativas, nuevas salidas profesionales? A ver, enlazando con lo que comentaba antes, yo personalmente llevo pues 3 décadas, ¿no?, en este sector y básicamente viendo cómo se desarrollan efectivamente comerciales, vamos a decir, personas que se desarrollan bien en la línea de la mediación pura, de transformarse y actuar como corredor, o bien en la línea de la mediación exclusiva o vinculada con una compañía, ¿no? Yo, personalmente, opino que es una oportunidad profesional realmente incomparable. Cuando digo incomparable, utilizo el término que quiero utilizar con precisión. Para todas aquellas personas que quieren realmente tener una profesión, esto está claro, esto es un punto importante, ¿no? Yo no creo que aquí estemos hablando de un trabajo, yo más lo quiero entender como una profesión.
Una profesión en la cual el techo de tu negocio, el techo de tu desarrollo realmente lo defines tú, donde tienes una dependencia directa de tu actuación con tus resultados y con tus ingresos, donde generas un patrimonio, caso de optar por la vía de ser corredor de seguros, claro, un patrimonio propio, que es la cartera de seguros, que va a generar unos ingresos crecientes, recurrentes y en definitiva garantizarte que el trabajo de hoy vas a obtener un rendimiento también en el futuro y te va a dar una estabilidad en todo momento. Todas aquellas personas que además han pasado por el sector asegurador en muchos casos, han pasado por la banca en otros casos, han pasado por otro tipo de puestos o de índole comercial o de gestión o simplemente tienen un nivel de formación adecuado y quieren hacer un desarrollo profesional, personal, en el cual dejen de depender de terceros, dejen de estar temiendo por si hay un despido, por si hay un ajuste en mi empresa y quieran desarrollar, pues efectivamente, una línea de profesión basada en el asesoramiento, en el conocimiento amplísimo de una materia tremendamente amplia como es la materia aseguradora, ¿no? Pues sinceramente, yo es cierto que no soy objetivo porque llevo muchos años en el sector, como te digo, viviéndolo, pero a mí personalmente me parece una posibilidad de desarrollo profesional entusiasmante. Te permite moverte en la franja social que te encuentres más cómodo, en el ámbito sectorial que te encuentres más cómodo. Es un servicio imprescindible, absolutamente transversal. O sea, el asesoramiento en materia de seguros y la contratación de seguros por necesidad en un caso, por obligación jurídica legal en otro, es absolutamente transversal. Está presente en la totalidad de sectores de la economía, en la totalidad de ámbitos y, por lo tanto, lo que uno tiene un poco que decidir es, bueno, en qué líneas y en qué ámbitos me quiero especializar, quiero centrar un poco el tiro, porque, lógicamente, que sea unas posibilidades tan amplias, luego hay que acotarlas, ¿no? Si queremos llegar a buen puerto. Y me parece una oportunidad, o sea, una línea de desarrollo personal y profesional que realmente, vuelvo a repetir, que es, para mi gusto, incomparable. O sea, no hay ninguna otra profesión en el sector, en los sectores, en los diferentes sectores, no hay ninguna otra profesión que yo conozca, o por lo menos a mi juicio, que tenga todas las características positivas que puede tener realmente como de un desarrollo profesional en este área. Hablando de mediadores, ahí hay varias figuras. Hay la figura de corredor, hay la figura de agente exclusivo, hay la figura de agente vinculado, se habla también de asesores, has hablado de gerente de riesgos. Háblanos un poco cuáles son estas figuras, en qué se diferencian unas de otras, cuáles son las distintas fórmulas legales para que una persona que se está planteando ahora mismo iniciar su andadura o explorar una posible entrada en el mercado laboral a través de desarrollar esta actividad profesional más o menos pueda tener una pintura de cuáles son los principales elementos a considerar. Sí, haciendo un esquema, vamos a decir, rápido, evidentemente hay una opción, que pasamos rápido por ella, ¿no? Que es la de todo el sector asegurador, me refiero, que es la de integrarse en la estructura laboral de la plantilla, vamos a decir, de una compañía de seguros. Esta opción, pues bueno, dirigida a personal de muy distinta índole, ingenieros, abogados, etc., etc., puede ser atractiva, puede ser una manera de entrar al sector atractiva. En la práctica es una manera de formarte extraordinaria desde dentro. Difiere, o sea, digamos que es una vertiente distinta a todo lo que es mediación, que es un poco a lo que yo me refería antes, ¿no? Con el desarrollo de una profesión en el ámbito más comercial y del desarrollo de una cartera. Entre otras cosas porque si estás trabajando en la estructura de una compañía, pues obviamente todo aquel negocio que tú generes va a ser propiedad de terceros, como es tu contrato de terceros, ¿no? Entonces, vamos a decir que aparcamos esa vertiente. Esa vertiente puede ser una buena manera, para mí, gusto de formarte. Yo, de hecho, estuve en 3 compañías, extraordinarias las 3, y pues durante 15 años en total. Y puedo decir que aprendí bastante y aprendí muchísimo, y todo lo que sé, pues en buena medida viene de ahí, ¿no? Para mí son magníficas escuelas, si estás en una vía o si estás en otra vía.
entrando en lo que creo que me preguntas de cara al posible al desarrollo de alguien que se plantea desarrollarse profesionalmente dentro del sector, vamos a decir, comercializando y asesorando en este área que es inmensa, como digo, y de tremenda necesidad cada vez más, pues podemos, yo diría así, a abuela pluma, que hay realmente dos vías de comercialización, ¿no? Está claro, por suerte en España la legislación en el ámbito asegurador, como en otros ámbitos, es tremendamente completa. No sé si decir compleja, yo no la veo tan compleja en este caso, pero sí es muy completa y luego, pues como siempre, más es un poco el espíritu con el que se aplique la norma en cada caso, que al final, pues casi siempre la responsabilidad de cada uno va a tener mucho que ver. Yo diría que hay dos bloques importantes, ¿no? Uno en el cual hablamos de corredores, un corredor, un broker, el nombre que se le quiera dar, y en el otro lado de la mesa o de la balanza estaría todo lo que es un agente afecto vinculado o exclusivo con una compañía, o en el caso de vinculado con varias compañías, como permite la ley. Son dos vías, sin entrar en banca seguros, que es otro capítulo, por supuesto, que no tiene nada que ver con el desarrollo de una persona que quiere hacer su proyecto. Las dos vías que he mencionado, agente afecto por un lado, exclusivo con una compañía o vinculado pues con un pequeño grupo de ellas donde se defina muy bien en qué ramos trabajo con cada una y demás, pues son dos filosofías distintas de trabajo. Para mí, por supuesto, las dos son tremendamente respetables y cada una tiene sus puntos, tampoco voy a decir fuertes y débiles, sino sus puntos realmente diferenciales. Posiblemente, a mi juicio, a mi manera de entender, la posibilidad de trabajar como agente afecto a una compañía, agente exclusivo de una compañía, pues conlleva una serie de ventajas, sobre todo en los primeros pasos, en los inicios, en los comienzos, ¿no? Donde vas a estar posiblemente arropado, incluso acceder a determinadas subvenciones, ayudas, cosas que por parte de las compañías se ponen en juego y que obviamente pues lo hacen porque tienen su interés en ello y no porque pretendan regalar nada, ¿no? Lo cual es además perfectamente lícito. Y posiblemente sea suficiente para aquellas personas que lo que pretenden es, oye, hacer un pequeño desarrollo o un desarrollo que tampoco sea especialmente grande y especialmente complejo y meterse en ámbitos empresariales y meterse, digamos, en camisas de 11 varas, o sea, desarrollarse como lo que entendemos un broker en el mercado. Esta oficinita de barrio, rotulada con el nombre de la compañía que sea y que la respalda y que tal y cual, como digo, puede ser una fórmula perfectamente pues, equiparable a cualquier otro tipo de, no sé, de franquicia o llámalo X. Características un poco destacables, pues bueno, la persona que opta por esta vía tiene que tener muy claro, para empezar, por ejemplo, él representa a una compañía de seguros, ¿no? A una compañía, una gran compañía o más pequeña, la que sea, pero representa a una gran compañía. Esto es, cobra de esa compañía, lógicamente, ¿no? Y su labor es representar a esa compañía, por eso la compañía asume la responsabilidad de todo lo que haga este agente en todos los ámbitos, ¿no? Esto hace que su trato con el cliente también sea, pues vamos a decir, en unos términos determinados y siempre en nombre de esta compañía. Le exige una exclusividad, conocimiento profundo de la carpeta de productos de esa compañía y, lógicamente, una exclusividad a esos productos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay que intentar encajar al cliente idóneo para ese perfil de productos. Esa sería, digamos, la fórmula más adecuada. Punto para mí clave, crucial en todo este desarrollo. La persona que opta por esta vía tiene que tener claro que efectivamente va a tener todo el apoyo del mundo y demás y va a estar trabajando para esa compañía de una forma o de otra y, por supuesto, la titularidad de la cartera que vaya generando con esos clientes y esas pólizas de seguros que se vayan contratando es siempre, de manera inexcusable, además, propiedad de la compañía de seguros. Es la compañía la propietaria de la titularidad de esa cartera. Esto no, en ningún caso, choca con que el agente afecto o vinculado, como decíamos en su caso, agente afecto exclusivo o agente vinculado a 2 o 3 compañías,
tiene en su contrato una serie de derechos económicos recurrentes que contemplan diferentes situaciones, cuando está en activo, cumpliendo unos determinados parámetros de actividad, cuando deja de estarlo y pasa a estar en otra posición. Es decir, hay una serie de derechos económicos, tanto de adquisición de negocio, de contratación de pólizas, como luego de la renovación de estas pólizas que se van dando cada año. Esto, como digo, es un punto atractivo. Aparte, en cuanto a que tienes una remuneración garantizada y que va acumulándose y creciendo. No así, nunca vas a tener la propiedad de la cartera. Es decir, tú como agente afecto exclusivo de una compañía no tienes las atribuciones para decir, oye, yo esto vendo mi cartera de seguros o la regalo o dejo de tener actividad porque decido que paso a otra fórmula de vida o no me quiero mantener en ese nivel de actividad que tenía hasta ahora o no comercializo este producto determinado y sigo siendo el dueño, señor y propietario de mi cartera. Eso no es exactamente así. O sea, aquí, digamos, lógicamente estás en la disciplina de una compañía y a cambio de mantener esos derechos económicos y explotar esos clientes de esa cartera que es propiedad de la compañía en todo momento, pues lógicamente tienes que atenerte a las reglas de la compañía, ¿no? Lo cual tiene, como digo, sus aspectos diferenciales con ser corredor. El otro gran bloque, digamos, en el que yo personalmente creo que se puede disfrutar mucho más, pero esto es una opinión absolutamente personal y conozco cantidad de personas que opinan lo contrario, ¿no? Es, vamos a decir, en el desarrollo como lo que todos conocemos como corredor de seguros o correduría de seguros, en el caso de ser una sociedad quien está en medio, es actuar a través de una sociedad, ¿no? Que cuando llega a un cierto volumen y yo creo que más por atractivo terminológico, pues se le denomina broker, pero bueno, esto es un anglicismo más y no tiene más que, es la traducción literal de corredor de seguro, no tiene más. Diferencias esenciales respecto al modelo anterior. A ver, el corredor de seguros cobra, sus emolumentos se generan a partir de las primas de seguros que pagan los clientes. Aquí hay una cosa que quiero, perdóname que te interrumpa, quiero que nos hagas una precisión. Hay algunos clientes que tienen la idea de que el pasar las pólizas a través de un mediador se lo encarece. No es así, ¿verdad? Bueno, de hecho, no solo no es así. Yo diría lo habitual es que se dan dos efectos cuando las pólizas las pasas a través de un mediador. Y casi si te parece hilvano con lo que te estaba contando, porque realmente son las propias características del perfil de un corredor para dar respuesta a lo que me dices ahora, ¿no? ¿Qué caracteriza a un corredor? Un corredor representa al cliente, no representa a la compañía, representa al cliente, persona física o jurídica, ¿no? Por lo tanto, su deber y jurídicamente es lo que tiene que hacer, cuenta con diferentes proveedores, no con una compañía, cuenta con muchas o con todas las que estén en el mercado. Solo se tiene que dar la situación de que él quiera trabajar con esa compañía y que la compañía quiera trabajar con él. Es una relación de ambas partes, ¿no? Una decisión de ambas partes. Y además de esto, el corredor de seguros es el titular, el propietario de esa cartera de seguros que se genera. La cartera, no solo de unos derechos económicos, no, de la titularidad sobre la cartera de seguros. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, lo habitual es que cuando un cliente decide poner en manos de un corredor, cuando llamamos mediador, en este caso estoy entendiendo corredor. Posiblemente también pasaría si lo entendemos como agente afecto, ¿no? Pero a cada uno, el oyente, que saque un poco sus conclusiones. ¿Cuál es la labor del mediador? La labor del mediador es analizar con lupa, escrupulosamente y accediendo a toda la información que sea necesario del riesgo del cliente y de sus circunstancias, analizar la póliza que tiene delante y la póliza y proponerle al cliente la póliza que debe tener a su juicio contratada, ¿no? Con las distintas coberturas y características de la póliza. Es decir, una labor de asesoramiento.
una labor de asesoramiento que esa es imprescindible y necesaria tanto en el caso de un agente afecto como en el caso de un corredor, ¿no? Que identificamos más con el mediador. Evidentemente, ambas, en cualquier situación, en el momento que hay un mediador interviniendo, lo lógico es que el cliente sea el más beneficiado. O sea, el corredor, el mediador en este caso del que hablamos, su labor es optimizar al máximo la póliza que tiene que proponerle al cliente en las coberturas, en el contenido de esa póliza y además intentar optimizar el precio de esa póliza, la prima, que al final el cliente es el que la va a pagar, ¿no? Por lo cual, esa es la labor del mediador. Si entendemos mediador en sentido amplio, incluyendo tanto agente afecto como corredor, tanto como si entendemos mediador solo como corredor. En cualquiera de los casos, esa es la labor, digamos, que tiene que hacer el mediador. Por lo tanto, digamos, la contraposición que sería tener las pólizas contratadas en directo con una compañía, que quizá iba por ahí la pregunta, vamos, como digo, el cliente efectivamente en una primera vamos a decir, visión, puede pensar que le sale más económico estar en directo con una compañía. Esto es una barbaridad, esto es una falacia y esto es, pues ¿no? de estos mantras que pueden tener sentido si no tenemos conocimiento de la materia, ¿no? Para que una póliza se comercialice, la Dirección General de Seguros tiene que dar su visto bueno. Y cuando una compañía propone a la Dirección General de Seguros una póliza para comercializar, incluye ya una partida, que es el gasto externo, que es la comisión de esa póliza. Y esa comisión no va a desaparecer, nunca. Es parte estructural del producto y no va a desaparecer. Por lo tanto, al cliente en ningún caso va a tener más económicas las pólizas por estar contratado, por tenerlas contratadas en directo a través de una compañía. De hecho, es más, me atrevo a decir, yo creo que un cliente debe tener sus pólizas a través de un mediador corredor de seguros, para mí es la situación óptima, o en su caso, a través de un mediador agente afecto de seguros, que es otra situación. Para mí, como digo, representa distintas cosas, pero son dos vertientes de lo mismo. Lo que es no le veo sentido ninguno y en España hay tradición, cosa que en otros países no ocurre tanto, y de hecho yo soy de los que pienso que se debería tomar alguna medida en ese sentido. No le veo sentido ninguno a que los clientes tengan contratado sus pólizas en directo con una compañía, que va a ser juez y parte a la hora de hacer el asesoramiento y a la hora luego de tratar siniestros y determinadas, vamos a decir, conclusiones cuando haya situaciones que tengan cierta tensión. Me parece disparatado. Es cierto que en España se da y se da incluso en ámbito empresarial de cierta relevancia. Hay algunas compañías que todos tenemos en mente que, bueno, pues por un motivo o por otro tienen una presencia importante en ámbitos empresariales determinados y de un perfil determinado y en grandes grupos empresariales y tienen su negocio en directo. Personalmente me parece una situación surrealista. Yo soy de los que he defendido y sigo defendiendo que esto debería atajarse desde otras instancias, porque me parece algo realmente, bueno, es incalificable. Pero como digo, el mediador, lejos de incrementar el coste de una póliza de seguros, todo lo contrario, siempre va a ser la pieza que ajustará al máximo tanto el precio como no solo el precio, sino el resto de aspectos de la póliza que hay que valorar. Tú nos has dicho antes que el mediador de seguros representa al cliente, actúa por nombre del cliente, con lo cual no solamente en la contratación, sino cuando hay que reclamar un siniestro, lógicamente siempre será mejor tener la asistencia de ese mediador profesional, que será el que sea nuestro interlocutor con la compañía, de tal forma que nosotros no tengamos que estar, como tú dices, peleando con juez y parte, como sería directamente con la compañía, sino que el mediador defenderá los intereses del cliente. Absolutamente. Aparte que su obligación legal es que es como decía antes, de quien él obtiene su retribución, bien por la vía de comisionamiento, bien por la vía de los honorarios que tenga pactados en ese instante. Y, por supuesto, la única obligación, la única preocupación del corredor, del mediador, entendido como corredor de seguros, es defender los intereses de su cliente frente a las compañías. Y conseguir de la compañía la mejor respuesta en el mejor plazo y en los mejores términos para su cliente, ¿no? Esto es así.
Y, de hecho, por eso en las empresas o en los grupos empresariales ya a partir de un cierto volumen, que es un poco la figura, vamos a decir, el corredor de seguros elevado, digamos, al perfil más elevado que se puede tener, es cuando empezamos a hablar de, como decía yo al iniciar la conversación, de los gerentes de riesgos, ¿no? Que es un poco lo que nos gustaría, o por lo menos yo entiendo que así debería ser, que todas las empresas, por grandes o pequeñas que fueran, deberían tener la disposición, deberían disponer de un gerente de riesgos, tiempo total, a tiempo parcial o a tiempo. Y es lo que teóricamente deben conseguir cuando tienen un profesional asesorándoles en el ámbito asegurador. Por eso yo entiendo que posiblemente para esa labor más centrada en la empresa y en lo que son programas aseguradores dentro de una empresa, y además que la vincule, le incardine, como te digo, con otras áreas de tremenda necesidad también, como el cumplimiento normativo, la ciberseguridad. Por eso yo entiendo que la figura del corredor, del broker, aporta ciertas connotaciones que no aporta la figura del agente afecto, ¿no? Que efectivamente puede tener otros ámbitos de actuación. Perfecto, Esteban. Vamos a volver al autoemprendimiento o al autoempleo. ¿Qué recomiendas desde tu punto de vista y qué aporta en este caso? Es decir, desde Recoletos, cuéntanos qué Recoletos, qué podéis aportar, qué le recomendarías ahora mismo a una persona que quiere iniciar esta actividad de una nueva aventura profesional, trabajar por cuenta ajena como mediador. Es decir, ¿cuáles son los próximos pasos y en dónde le acompañaréis vosotros como organización? Bueno, a ver, la primera parte, una vez que alguien tiene, digamos, tomada una decisión, como es efectivamente desarrollarse profesionalmente en este ámbito, lo primero, de alguna manera, que tiene que decidir, a mi juicio siempre, por supuesto, vuelvo a repetir, es si encaja más en ese perfil de agente afecto, donde va a trabajar para consolidar unos derechos económicos, representando a una compañía y desarrollar una cartera que, si bien es propiedad de la compañía siempre, te reporta unos ingresos en tanto en cuanto tú cumplas tu parte del contrato, ¿no? Y te vas a limitar a una marca donde, bueno, vas a conocer como nadie esos productos y vas a defenderlos en el ámbito que te toque. Lo primero es optar si esa es tu decisión o si prefieres batirte el cobre en el mundo de los corredores de seguros, de los brokers, donde, vamos a decir, las posibilidades de desarrollo profesional, en principio, ya que puedes contar con la totalidad de compañías, de productos, de servicio realmente pleno a cualquier tipo de empresa en cualquier ámbito, pues teóricamente deberían ser unas posibilidades mayores de desarrollo y con todo lo que conlleva, lo bueno y lo malo que conlleva. Por eso digo que es la primera decisión que hay que tomar y que yo, en función de cada uno, de su estilo de vida y de sus expectativas, es el primer paso que debiera dar. Y ahí podéis ayudar vosotros en ese primer análisis absolutamente. A ver exactamente cuál es la fórmula jurídica que más le conviene. Eso también. O sea, luego ya, una vez decidida si la vía idónea para él es la de agente afecto, la de corredor, y luego además habría que ver efectivamente qué forma jurídica le conviene más adoptar para trabajar. Nosotros esa labor, bajo nuestro criterio, luego la decisión siempre va a ser de la persona en concreto, ¿no? La llevamos haciendo 20 años y la seguiremos haciendo encantados. Son muchísimas las personas con las que venimos teniendo contacto diariamente que encauzamos en una vía o en la otra. Cuando la decisión o nuestra propuesta o el análisis que hacemos dices, oye, pues es evidente que, chico, por tu personalidad o por una serie de circunstancias vas a estar mucho mejor encauzado como agente afecto en una compañía que de otra manera, pues allá se va y nosotros ya, pues oye, no tenemos nada que ver. Cuando digamos que el desarrollo lo ve un poco más en la vertiente de corredor o correduría de seguros, esto es para desarrollar una cartera que sea de su propiedad y que sea su patrimonio y que mañana pueda hacer con ella lo que quiera y que se profesionalice, digamos, trabajando un poco más enfocado al ámbito empresarial o al perfil un poco más elevado, vamos a decir, más alto, con todo el respeto a todo el ámbito de trabajo, por supuesto. Ahí es donde nuestra opinión es que no se puede, hoy día es una temeridad. O sea, la Dirección General de Seguros exige una serie de requisitos, vamos a decir, administrativos, técnicos, económicos, pero esa no es la parte que nos debe preocupar.
Hay organizaciones en el mercado, que yo respeto muchísimo, que basan su asesoramiento en eso, en resolver el título con la Dirección General de Seguros o el proyecto que luego hay que presentar para que eso pueda ser viable, vamos a decir, esa licencia que tienen que darte y tal. A mí eso es un punto, vamos a decir, condición sine qua non para el desarrollo, pero a mi juicio no tiene mucha enjundia. No sé si me explico. La parte mollar del desarrollo profesional está en el desarrollo profesional, valga la redundancia. O sea, en decir, a ver, yo si quiero salir al mercado y quiero competir en un mundo, además, agresivo, competitivo, realmente de un nivel ahora mismo de exigencia muy elevado, es prácticamente imposible hacerlo solo. No es una cuestión de tener respaldo económico, no es una cuestión de tener experiencia, es una cuestión de física pura, de que dices, vamos a ver, si yo me quiero mover en un determinado ámbito, necesito poder trasladar a mis clientes una determinada capacidad de servicio. Y esta capacidad de servicio tiene que verse arropada pues, con una imagen, con un equipo de personas que me respalden, con una serie de compañías que apuesten por mí y que sea tan amplia, tanto en compañías del ámbito generalista como en compañías del ámbito especialista, que sea una oferta tan amplia como para poder satisfacer a cualquiera de mis clientes. Entonces, eso no lo puedes hacer solo. O sea, eso uno puede decir, oye, pues yo tengo experiencia y tengo no sé qué. Eso lo puedes hacer solo siempre que tu expectativa de negocio sea muy pequeña. Y cuando digo muy pequeña, vuelvo a decir que no por ello lo digo en un sentido peyorativo. O sea, todo lo contrario. Tú puedes decir, oye, mi expectativa de negocio es aquella que me genera un volumen de negocio y me va a generar unos ingresos recurrentes anuales de X que para mí es suficiente y no quiero más. Y no quiero crecer, no quiero tener estructura, no quiero meterme en grandes temas. Bueno, pues fenomenal. Entonces, esa persona sí puede actuar él solo. E incluso podría ser un agente afecto y ya tiene la titularidad de la cartera por la vía de ser corredor. Pero claro, si alguien quiere realmente desarrollarse, vamos a decir, disfrutar, como yo entiendo esto, disfrutar de la profesión de broker asegurador, de mediador de seguros, competir con los brokers grandes, meterte en charcos realmente que puedan ser muy rentables y en los que puedas disfrutar trabajando, pues obviamente necesitas un equipo al lado. O sea, necesitas a alguien que te resuelva el apartado del departamento de siniestros, el de producción, un equipo de marketing potente. Necesitas contar con un equipo de personas que a ti te permitan decir, bueno, voy a seleccionar en qué sector me muevo, en qué perfil de cliente me muevo y efectivamente moverme. O sea, poder contar con los actores del mercado, las compañías que yo quiera y a partir de ahí poder dedicar mi tiempo, oye, a tener las reuniones adecuadas, a asistir a las jornadas adecuadas, a batirme el cobre con aquel posible cliente que me interesa, a entrar en aquel nicho que realmente me interesa. Claro, para eso tienes que tener resuelto toda la parte, no solo contar con un programa de gestión que digan qué bonito, no, tienes que tener resuelta todas las áreas de trabajo que hay en una correduría de seguros para que tu cliente perciba un servicio de primer nivel. Tú no puedes Entiendo, estar... Esteban, que por lo que me estás diciendo, si una persona ahora mismo quiere emprender el camino de ser corredor, vosotros le podéis aportar, por así decirlo, el negocio llave en mano. Es decir, le podéis ayudar a crear no solamente la estructura, sino que le aportáis además el respaldo para esa acción comercial, la formación, los productos, las compañías. Es decir, que realmente es relativamente sencillo para alguien que quiera emprender el camino del autoempleo a través del sector de la mediación aseguradora, ponerse en contacto con vosotros porque le vais a solucionar todos aquellos problemas de implantación y además vais a estar acompañándoles en el día a día de esa gestión y de ese ejercicio de la profesión diariamente, ¿no? A ver, exactamente es así. O sea, no lo has podido resumir mejor. Exactamente es así. Nosotros somos una rara avis en el mercado. O sea, no tenemos nada que ver con el resto, con otro montón de opciones que hay que son absolutamente respetables, son grandes corredurías que ponen sus recursos, sus programas, sus acuerdos en compañías a disposición, digamos, de
personas que quieren desarrollarse en el sector como un concepto de franquiciados o similares a franquiciados, ¿no? Esa es una vía, como digo, que está extendidísima en el mercado. Hay muchísimas opciones que lo hacen y que yo respeto muchísimo. Nuestra vía es un poco diferente. Va exactamente en la línea que acabas tú de definir. Nosotros, si bien somos un broker potente, todo nuestro negocio, todo el negocio del broker está distribuido, es propiedad de lo que nosotros llamamos delegados. Nosotros ¿a qué llamamos un delegado? Aquella persona o aquella organización, efectivamente, que lo que quiere es desarrollar su propia correduría. Y literalmente, ese concepto que has utilizado es el que venimos hace 20 años promoviendo. Literalmente lo que hacemos es, desde la vertiente de la consultoría y utilizando este broker como una herramienta, literalmente lo que hacemos es el desarrollo de esa correduría de seguros para entregársela llave en mano. Eso es literalmente lo que hacemos. Poner en las herramientas necesarias para que eso llegue a buen puerto. Pues Esteban, sería un placer seguir charlando contigo. Lo único que el tiempo en la radio pues es el que manda y te emplazamos a que vengas otro día. No obstante, ¿dónde os pueden encontrar los oyentes que quieran iniciar el camino de autoemprendimiento? Recoletosconsultores.es, la página web. .com o .es, cualquiera de ellas, ahí nos tienen disponibles. Y además encontrarán multitud de información vinculada con todo lo que hemos estado comentando. Muy bien, pues yo les animo a que aquel que quiera emprender el camino del autoemprendimiento en este sector consulte vuestra página web, se ponga en contacto con vosotros, que realmente le vais a ayudar a iniciar ese camino tan complejo, tan arduo, tan difícil a veces como es el trabajar por cuenta propia. Muy bien, Esteban, pues muchísimas gracias y ha sido un placer, un orgullo y una satisfacción contar contigo en nuestro programa. Muchas gracias a ti, Pablo. Muchas gracias a ti. Es un placer de verdad. Muchas gracias.